En esta sesión voy a comenzar con la lectura comentada de una de las obras más importantes que yo considero en los inicios de este siglo. Veremos si a lo largo de este siglo XXI se desarrolla una obra un poco más importante que esta, al menos en el área en la cual se desarrolla, que es la crítica de la razón literaria de Jesús Maestro. Aclaro cosas muy básicas que el autor menciona en su prólogo. No es una percepción kantiana. De hecho, el mismo Kant se basa en la escolástica española, la cual a su vez bebe de una profunda tradición hispano-grecolatina. Entonces, el título para nada alude a la obra de Kant. De hecho, es totalmente una obra anti-idealista. Pretende el autor, o para decirlo en una sintaxis correcta, el autor pretende analizar científicamente la literatura desde una perspectiva materialista, con base en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Aunque bueno, como el mismo autor señala, como señala Jesús Maestro, toda filosofía, por materialista que sea, tiende al idealismo. Entonces eso es algo que no se puede dejar de lado. Si bien Jesús Maestro pretende establecer la teoría de la literatura como una ciencia, es importante señalar justamente eso, que su base principal, lo cual es el pensamiento de Gustavo Bueno, es una filosofía que, por materialista que sea, evidentemente tiende al idealismo. Eso es muy importante señalarlo, pero fuera de eso, señalo que Jesús Maestro pretende estudiar científicamente la literatura, y es la perspectiva desde la cual yo también realizaré esta lectura comentada. Hay mucho más por comentar sobre esta obra tan importante. Es una obra compuesta en 3 tomos y más o menos abarca unas 3000 páginas, por lo cual serán muchísimas partes en las cuales esta lectura comentada se desarrollará. Trataré de avanzar de manera suave porque habrá muchísimo que comentar a lo largo del desarrollo de esta lectura, pero bueno, señalo que esta es una obra que pretende combatir la perspectiva actual de la teoría y la crítica literaria, la cual desde la perspectiva del autor únicamente se había limitado a traducir, al menos en la cuestión del español, otras teorías y críticas literarias. Esta es la primera teoría literaria y crítica literaria que se escribe en español, al menos en el siglo XXI. Y bueno, si hay más por comentar, desde mi limitada perspectiva, yo solamente soy un licenciado en humanidades. Mi formación se basa en historia, filosofía, arte y literatura, pero evidentemente con sus respectivas limitaciones, dado el nivel al que yo trabajo. Espero continuar con mi formación académica, tanto dentro como fuera de la universidad, para que mis lecturas comentadas de este autor sean cada vez más profundas. Pero bueno, sin más preámbulo, comienzo. No leeré el prólogo ni la introducción a la versión impresa o digital, sino que comenzaré desde la parte 1, que dice su título así: Crítica de la razón literaria, el materialismo filosófico como teoría crítica y dialéctica de la literatura. Tomo 1, razón teórica, el materialismo filosófico como teoría de la literatura. Entonces, esta será la primera parte. 1. Razón teórica, el materialismo filosófico como teoría de la literatura. La exposición del materialismo filosófico como teoría de la literatura se desarrolla en este primer tomo a lo largo de 8 capítulos que constituyen las áreas esenciales de este sistema de interpretación, al que está dedicado el bloque 1 de este libro, la denominada parte 1 o razón teórica. 1. En primer lugar, se exponen los postulados fundamentales del materialismo filosófico como teoría de la literatura, que son el racionalismo, la crítica, la ciencia, la dialéctica y la simploqué.
Al margen de estos principios, la interpretación literaria suele devaluarse en una retórica crítica, descriptiva y doxográfica. 2. En segundo lugar, se ofrece una delimitación precisa de la idea y concepto de literatura, desde los criterios del espacio antropológico, el espacio ontológico y el espacio gnoseológico y el espacio estético. Se trata, entre otras cuestiones, de la ya normativamente conocida teoría de los cuatro espacios, del materialismo filosófico como teoría de la literatura. Aquí rápido la anotación breve en torno a los cuatro espacios se basa justamente en la teoría de Gustavo Bueno. No recuerdo los cuatro espacios a detalle, pero es la relación entre la cual el ser humano se desarrolla con respecto a otros seres humanos, con respecto a la naturaleza, con respecto a conceptos como las deidades o teológicos, y creo que el cuarto espacio es con respecto a los conceptos filosóficos. Voy a tratar de profundizar más adelante en esto, seguramente Jesús Maestro lo va a explicar mejor que yo, pero bueno, es una base teórica que Gustavo Bueno propone para explicar las relaciones del ser humano en torno a sí mismo y en torno a su medio tanto material como inmaterial. 3. En tercer lugar, se expone una genealogía de la literatura, donde se sintetiza el origen, concepción y génesis de lo que la literatura es, a través de las cuatro estructuras o familias literarias fundamentales: la literatura primitiva o dogmática, la literatura crítica o indicativa, la literatura programática o imperativa y la literatura sofisticada o reconstructivista. 4. En cuarto lugar, se da cuenta de una ontología de la literatura, fundamentada en una crítica de los cuatro materiales literarios efectivamente existentes: el autor, la obra literaria, el lector, quien interpreta para sí, y el crítico, intérprete o transductor, quien interpreta para los demás. Queda de este modo planteado el cierre categorial de la teoría de la literatura. 5. En quinto lugar, se justifica una gnosiología de la literatura, es decir, un conocimiento de los materiales literarios basados en criterios que toman como referencia la conjugación entre forma y materia, frente a los tradicionales estudios epistemológicos e idealistas que se basan acríticamente en la oposición sujeto-objeto. La gnosiología de la literatura examina las posibilidades y condiciones de formalizar la crítica de los materiales literarios, justificando de este modo y desde una filosofía de la ciencia su cierre categorial. 6. En sexto lugar, se define el concepto de ficción en la literatura a partir de las nociones de existencia estructural y existencia operatoria, para concluir en que la ficción literaria es esencialmente una materia carente de existencia operatoria. 7. En séptimo lugar, se sistematiza una genealogía de la literatura, es decir, una teoría crítica de los géneros literarios, donde se debilita el concepto de género en la investigación literaria, a partir de la teoría de las esencias plotinianas frente a la teoría de las esencias porfirianas, que es tradicionalmente seguida por Aristóteles y por Hegel y por todos nuestros contemporáneos, sin crítica alguna que cuestione sus fundamentos y aplicaciones. 8. En octavo y último lugar, se examina la idea, concepto y método de la literatura comparada, a partir de la figura gnosiológica de la relación de materiales literarios como criterio y pauta metodológica fundamental en el ejercicio de esta disciplina. Aquí se dará cuenta, entre otras cuestiones, de la crítica de los metros, prototipos, paradigmas y cánones literarios, y se declarará la incompetencia de la posmodernidad para ejercer el comparatismo literario desde el momento en que, si todas las literaturas son iguales, no hay nada que comparar. Vale, con esto termina Jesús Maestro el preámbulo a la primera parte y comenzamos con la primera sección. 1. La Academia contra Babel. Postulados fundamentales del materialismo filosófico como teoría de la literatura. Capítulo 1. Bueno, aquí se desarrolla un índice, el cual voy a saltar para
abordar directamente el corpus. 1. La Academia contra Babel, postulados fundamentales del materialismo filosófico como teoría de la literatura. La epígrafe está en latín y dice lo siguiente: Verum est factum, la verdad está en los hechos. Y es una frase de Giambattista Vico. 1.1 Preliminares. Voy a pausar un momento para orientar mejor el dispositivo. Listo. Dice Jesús Maestro: todo conocimiento que de alguna manera no contribuye al progreso del saber racional es un conocimiento inútil, falaz o simplemente crítico. En el mejor de los casos, solo será un sofisma, una sofística de la interpretación. De este modo, una interpretación que no proporciona un conocimiento nuevo no es una interpretación auténtica, sino una pseudo-interpretación, es decir, una reinterpretación, un plagio, incluso un pleonasmo. El destino de la interpretación es la creación de conocimientos nuevos, inéditos, inexistentes, antes de la teoría que los genera y verifica. Interpretar desde lo ya conocido no es interpretar, sino incurrir en tautologías, en el recitado doxográfico de tópicos e ideas comunes, cuyo fin último es la conformación y solidificación mediante la recurrencia y la insistencia de imágenes y discursos ideológicos a los que se exime de nuevas verificaciones y exámenes, porque no los resistirán, hasta convertirlos en dogmas incuestionables. La teoría literaria posmoderna se basa en numerosos dogmas a los que no puede renunciar sin declarar vulnerablemente la inconsistencia de sus mitos fundamentales, basados en el irracionalismo y en el idealismo, dos tendencias a las que se entrega babélicamente el ejercicio de la crítica literaria y pseudocultural de las últimas décadas. En un contexto de esta naturaleza, el triunfo de la interpretación es el triunfo de la ideología. Feminismos, culturalismos, novohistoricismos, etc. no son teorías literarias, sino ideologías sobre la literatura. Metodológicamente, voy a resaltar esta parte. Metodológicamente, los presupuestos doctrinales del materialismo filosófico permiten construir una teoría de la literatura desde la que es posible interpretar en nuestro tiempo no solo los textos literarios, que constituyen una parte nuclear de la literatura, sino algo sustancialmente más importante incluso que los propios textos, y que son los materiales literarios. La ontología de la literatura, es decir, su esencia, está constituida por el núcleo, el cuerpo y el curso de los materiales literarios. El método de interpretación literaria, es decir, la teoría de la literatura, será concebida desde el materialismo filosófico como aquella disciplina científica que tiene como objeto de conocimiento no la literatura, sino los materiales de la literatura. Teoría es un concepto sintático. Aquí voy a hacer un señalamiento. Teoría es un conocimiento sintático, un sistema de proposiciones que derivan de una axiomática, es decir, de un sistema de conceptos. Una teoría ha de ser explicativa de hechos, gnoseología, y no meramente descriptiva, formalismo. La explicación puede entenderse inicialmente como un concepto psicológico ideológico, explicar de algo a alguien, pero necesariamente ha de ser un concepto gnoseológico, el cual a su vez ha de estar determinado y definido operatoriamente, pragmática. Como teoría de la literatura, el materialismo filosófico se caracteriza por ser una construcción, concepto sintático que incluye el uso de operaciones definidas, en virtud de la cual un hecho literario se integra en una totalidad o contexto definido, totalidad atributiva, dentro del cual evolucionan nuevas referencias a hechos literarios diferentes.
La teoría de establecer entre los hechos tanto relacionales de semejanza o analogía como relacionales de contigüidad o causalidad, de modo que unas son mediadoras de las otras. Bueno, 1992. Los hechos hacen posible el desarrollo de la teoría. Se lo leo de nuevo para no perderlo. Los hechos hacen posible el desarrollo de la teoría. Y solo cuando la teoría no es científica o suficientemente crítica, se convierte en un discurso meramente formal. Lingüístico o dialógico, siempre retórico o doxográfico, para desembocar al final en una suerte de mitología o teología de las ideas. Una teoría mitológica o teológica es aquella que implanta formalmente un conjunto de hechos o contextos. Un conjunto de hechos en un contexto en el que esos hechos no están materialmente demostrados, si son efectivamente operatorios. Los resultados que se derivan de este tipo de actividades solo podrán asumirse irracionalmente desde el idealismo y desde el dogmatismo, es decir, desde la aceptación acrítica de formas que carecen de contenidos reales, de teoremas que no remiten a ninguna realidad efectivamente existente, en síntesis, de teorías sin referentes, de formas sin materia, de lenguaje sin contenido. La deconstrucción derridiana es uno de los ejemplos más rotundos y recientes de mitología o teología, como métodos teóricos de interpretación literaria, cultural o simplemente convencional, en la que los únicos contenidos perceptibles de las formas teóricas son las propias formas teóricas. De este modo, la deconstrucción actúa como una teoría carente de contenidos materiales, dado que sus ingredientes son simplemente formas, teoremas, elementos sintácticos, términos relativos, figuras de relación, palabras, metáforas, diálogos, retóricas, tropos, es decir, sofismas. Lo primero que ha de demostrar una teoría es que no se limita, como habitualmente sucede, a reproducir formalmente un esquema clasificatorio. Una teoría no es un expositor cultural políticamente correcto o incorrecto. Bueno, 1972. Es la ciencia. Es la ciencia, no la política, ni la retórica, ni la ideología, y aún menos la ignorancia, lo que ha de construir el criterio nuclear, corporal, evolutivo de una teoría. No hay crítica sin criterios, ni ciencia sin racionalismo. Toda teoría habrá de dar cuenta de cuál es su naturaleza como tal teoría, científica, filosófica, literaria, matemática, física, genética. Esto es, habrá de demostrar sobre qué materiales está científicamente construida. La razón no ha existido desde siempre. El racionalismo no siempre se ha considerado y aceptado como un método de creación, comunicación e interpretación de ideas. Sus orígenes pueden situarse en la Grecia del siglo VII antes de nuestra era, y su sistematización sin duda corresponde a la constitución de la Academia de Filosofía fundada por Platón en Atenas, en 387 antes de nuestra era. El mundo que separa la doctrina platónica de la teoría literaria contemporánea es un escenario en el que se codifica una experiencia decisiva e irrepetida de la evolución del conocimiento humano, es decir, una transformación de los saberes primitivos, precientíficos, característicos de culturas bárbaras, mito, magia, religión y técnica, en conocimientos científicos, esto es, conocimientos transmitidos de forma selectiva, organizada y sistemática, según criterios de racionalidad propios de sociedades civilizadas, en las cuales es posible distinguir un saber crítico, ciencia y filosofía, y un saber acrítico,
ideologías, pseudociencias, teologías y tecnologías, resultado de la influencia de la razón sobre los saberes precientíficos o primitivos. Tales son las consecuencias del impacto que el logos provoca en el mitos. Estas transformaciones codifican cambios esenciales entre los mundos históricos y culturales, en que escriben Platón y Derrida. Entre uno y otro autor se comprueba históricamente que la técnica se ha convertido en tecnología, que los mitos se han fragmentado en ideologías, la magia sobrevive metamorfoseándose en pseudociencias, y las religiones se articulan y formulan en teologías. Bueno y otros, 1987. En nuestro tiempo, los mitos, los irracionalismos y las creaciones han cobrado nueva fuerza. No solo dominan la cultura contemporánea, sino también la política, la moral e incluso los límites de la ciencia. Desde la política se pide respeto hacia creencias irracionales y desde la moral se exige el desarrollo de consignas científicamente inaceptables. El silencio del racionalismo, sea nombre del falso respeto, sea la tolerancia irresponsable o de la mítica isovalencia de las culturas, no es nunca un silencio inofensivo. La razón es el más importante protector de la vida y de los derechos humanos, y lo es muy por encima de todo tipo de creencias y credos, que solo podrán ser respetables en la medida en que sean respetuosos con el ser humano. Cuando se apagan las luces de la razón, las fuerzas del irracionalismo no conocen límites y siempre dan lugar a los capítulos más amargos de la historia de la humanidad. Y no será el diálogo entre culturas lo que por sí solo pueda contrarrestarla sin razón. Entre otras cosas porque no se puede dialogar con quien no sabe razonar. Lástima que Habermas, al situar la razón en el diálogo, no, esto lo voy a comentar. No se puede dialogar con quien no sabe razonar. Lástima que Habermas, al situar la razón en el diálogo, no se haya dado cuenta de esta minúscula y esencial evidencia. La teoría literaria contemporánea está poblada de mitos irracionales e inconsistentes. Las principales deficiencias que pueden imputársele afectan, entre otros aspectos, a tres falacias o mitos indiscutidos críticamente y desde una perspectiva científica por completo inaceptables. La teoría literaria contemporánea se presenta como un discurso eléctico, plural y crítico. Es falso. De ordinario, es una vulgar desvertebración irracional, idealista y dogmática de la interpretación de las obras literarias y de forma específica de los materiales literarios. Insisto en que Babel no es el cosmos, sino el caos. Babel y la academia son incompatibles porque el irracionalismo y el racionalismo son incompatibles. La una es la antítesis de la otra. Babel es el lugar en el que se escriben y residen los que no quieren, no pueden o simplemente no saben razonar. El materialismo filosófico es una reacción contra el irracionalismo y la ausencia de criterios científicos que dominan actualmente el campo de la teoría literaria, saturada de ideologías sofisticadas, creencias y políticas y mistificaciones culturales. Por eso nadie puede construir responsablemente una interpretación sin definir crítica y racionalmente el método desde el que interpreta. Aquí se examinará la literatura desde el materialismo filosófico como método de interpretación, es decir,
como una teoría de la literatura que se basa en los principios generales de una gnosiología materialista, teoría del conocimiento organizada desde la oposición materia-forma, cuyo campo de investigación es el conjunto de saberes contenidos en las obras literarias y con ellas relacionamos organizados sistemáticamente como conceptos categoriales, cuyo objeto de interpretación son los materiales literarios, esto es, el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Adviértase que las ciencias no están delimitadas por su objeto de investigación, sino por su campo de investigación. Las ciencias son realidades constituyentes del mundo y constituidas desde el mundo. Toda ciencia es, en suma, una ontología. Las ciencias son realidades que están no solo interpretando, sino sobre todo configurando y construyendo nuestro mundo. Si el conocimiento existe es porque las ciencias las hacen los seres humanos. Más que un Homo sapiens, el hombre debería estar considerado como Homo faber. No puede aceptarse que la ciencia sea una forma silogística, Aristóteles, a priorística, Kant, o lingüística, matemática, Carnap. Eso lo voy a comentar con más detalle. A ver. Vale, y lo comento nuevamente. No puede aceptarse que la ciencia sea una forma silogística, Aristóteles, a priorística, Kant, o lingüística, matemática, Carnap. La ciencia es ante todo una realidad, un contenido, una materia en la que vivimos y a la que además podemos conocer mediante una educación reglada o difusa. Pero es sobre todo una materia en la que vivimos a través de la praxis política, moral, ética, jurídica, técnica, poética, biológica, etc. Praxis a través de la cual desarrollamos nuestra existencia a lo largo de la vida. De este modo, la ciencia se convierte en una ontología especial, no general y categorial, aborda la realidad por parcelas o categorías que estudia el ser. Esto es, materia en segmentos o áreas categoriales previamente determinadas, mediante operaciones humanas de construcción e interpretación ejecutadas siempre por un sujeto que, más que cognoscente, es sabio, es un sujeto operatorio, esto es gnoseológico. Las ciencias están determinadas por categorías que constituyen un campo de investigación, en el cual se encuentran los materiales que son su objeto de conocimiento. De hecho, las categorías brotan de los materiales de las ciencias, porque verum est factum, es decir, como advirtió Vico en su Ciencia Nueva 1725, la verdad está en los hechos. Las interpretaciones promulgadas por la mayor parte de las teorías literarias contemporáneas son todo menos interpretación literaria, científica o crítica, son todo menos racionalismo, son formas sin contenido, teoremas sin realidades físicas, teologías sin dioses materiales. El crítico posmoderno es un teólogo, es un teórico de la creencia, un arquitecto de formas inmateriales, un ilusionista de las palabras, un sofista. Sus armas, la retórica, la fullería. Sus armas, la retórica y la fullería, son atributos negativos que definen a las nuevas teologías de la posmodernidad, cuyos dioses no son cosmogónicos, sino nihilistas, porque lo que importa no es el dios, el autor, ni la religión, la literatura, ni siquiera la ley, la poética o perceptiva, sino el sacerdocio, el crítico de la literatura, en tanto que sofista de las ideas. Vale, con esto voy a cerrar la lectura por esta sesión. Fue únicamente la primera sección, y la siguiente será, estoy utilizando la versión, creo que del 2017, voy a revisar con calma, pero bueno, estoy en la página 80, cierro la página 80 y comienzo la página 81 para la sección 1.2.
el materialismo filosófico en el contexto de la teoría literaria contemporánea. Hasta este punto, bueno, hay mucho que comentar en torno a la percepción, reitero, materialista de la teoría literaria desde la óptica de Gustavo Bueno, la cual evidentemente va a romper con la perspectiva idealista que tienen teóricos como Hans Robert Jauss, por ejemplo. Entonces, pues esperemos que la lectura siga lo más pronto posible. Mientras tanto, yo cierro la sesión en este punto.